Mira, vos sabés que uno de mis últimos libros yo lo presenté en Melo, ¿no? Y varias personas, varios escritores, arachanes, melenses, señalaron un elemento que encontraban en mi poesía. Un elemento que es una palabra, pero que es mucho más que una palabra. Luz. La palabra luz. La alusión comprometida a lo luminoso, a la ciudad. Soy muy de la ciudad, soy muy del mar, he tenido exilios, soy religioso, profundamente religioso, pero lo que busco es la luz. Lo que quiero abrazar y que me abrace es la luz. Lo que quiero compartir es la luz. Es el sentido de la poesía y de la vida, de la existencia, ¿no? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo pasaron este fin de semana? Con mucha humedad, mucho frío, pero bueno, de alguna forma esto es gradual, se viene el invierno y se viene esta semana acá en La Máquina de Pensar dedicada a este señor que estábamos escuchando al comienzo de esta audición, diría el amigo Rolando Fayet, una poesía original y montevideana, dice Julia Galemire, que es quien lo estaba entrevistando. Esto es un fragmento muy breve de una entrevista que la verdad estaba muy bien, está acá grabada en el archivo del Museo de la Palabra del Sodre. Se trata de Rolando Fayet, alguien que, si habría que definirlo, habría que decir que es un poeta, vamos a hablar como poeta, pero él en realidad es alguien que ha sido escritor, periodista, editor, animador cultural, dirigió la radio Tabaré, la programación de la Tabaré de Salto, allá entre el año 79 y el año 81, organizó un ciclo de canto popular durante esos años nefastos. En el año 75, o sea, en uno de los años más oscuros de la dictadura uruguaya, de la dictadura militar uruguaya, cuando se produce un aplastamiento casi masivo, Rolando Fayet tuvo la increíble idea de decir que era el momento ideal para fundar una editorial de poesía. Es una cosa increíble que tiene que ver con ese ser tan heterodoxo que fue Rolando Fayet, en el cual uno hablaba, conversaba con él y siempre se llevaba algún punto de vista sorprendente, extraño. Pero para hablar de Rolando Fayet, esa gesta de la resistencia a la dictadura, pero mucho más, Rolando Fayet también fue secretario de prensa del movimiento Pregón con Álvaro Roballo, o sea, alguien que tuvo muchas facetas. Vamos a darle la bienvenida para abrir esta semana en El Nombre del Trigo, se llama el blog de Rolando Fayet y tiene que ver con uno de los títulos de su poemario, a alguien que lo conoció de joven, lo conoció y que empezó de alguna forma la poesía con Rolando, con Ediciones de la Balanza, nada más ni nada menos que Rafael Curto. ¿Así cómo andas, Rafael? Muy bien, muy bien, muy bien y bueno, feliz justamente en este junio lluvioso y aparentemente gris, de esa luz que hablaba Rolando nos llenamos todos los días. Yo muchas veces lo evoco y lo convoco como una presencia. Es un tipo que ha enseñado muchísimo y que esa enseñanza no es la de un maestro sobre una cátedra, sino la de un tipo que hacía cosas, que era un tipo de acción y de pensamiento y de poesía. Y decime, Rafael, ¿cómo fue tu contacto con Rolando? ¿Cómo llegaste a Ediciones de la Balanza? ¿Cómo fue que publicaste? Tendrías 17 años, 18 años cuando publicaste ahí con Ediciones de la Balanza. Mi primer contacto fue 17 años y yo venía, o sea, como todo el mundo sabe, o no todo el mundo, porque uno cree que la gente conoce la historia, que conocemos los que ya pasamos los 50 y no es así. Un antes y un después no solo del 73, ya del 72 te diría. Por más precoz y que uno fuera casi un niño, o un adolescente, yo logré vislumbrar y vivir en un mundo de ediciones cotidianas y de una editorial Arca que trabajaba noche y día y que vendía sus bolsilibros, y te estoy diciendo predictadura, ¿no? Sí. Conocí eso, bueno, me formé en un ambiente muy fermental y muy revulsivo también, y muy problemático, y con libros que tenían que ver con la poesía y que tenían que ver con la política, que tenían que ver con las ideas y todo eso en un muchacho de pronto de
13, 14 años tiene su consecuencia. Decía en un título que a su vez es un poema de Macedo, no hay luz sin consecuencias. Pero fíjate vos que después del 73, en el 74 y en el 75, que fue, como muy bien decís vos, la oscuridad total, aparece, es decir, tipos como yo que eran adolescentes, que se habían contactado con poetas que ya no estaban en el país, que habían desaparecido del país literalmente. Algunos estaban en el exilio, otros estaban presos, es decir, había cambiado todo, se había aplastado todo no digo un aparato porque no era un aparato, sino un sistema cultural muy uruguayo y muy heterodoxo, con muchas voces, de todos los tonos. Quiero hacer hincapié en eso. No era una vocinglería ideológica en un sentido y dirigida, era como es la cultura, con muchas corrientes, con muchas cosas. Bueno, en el 73 eso se quiebra, en el 74 desaparece, y el 75 es un momento de un páramo. Entonces, muchos como yo, que andaban en esa edad, un poquito más, un poquito menos, estábamos, primero que nada, con miedo. El miedo se sentía. Y después con una especie de desnorteamiento, porque uno recibía cartas, tenía miedo. Estamos hablando de la época que no había internet. Estamos hablando de la época que escribíamos cartas y íbamos al correo, hasta teníamos miedo a lo que poníamos en una carta a México, una carta a Europa. Bueno, ahí un tipo como Rolando aparece brillantemente, y el adverbio brillantemente creo que es absolutamente adecuado porque brillaba en la oscuridad, pero a la vez no. Él tenía estrategias para no llamar la atención. En un momento que llamar la atención era importante para que existiera la cultura, pero no era importante desde otro punto de vista, para poder sobrevivir. Y bueno, Fayet tuvo como gestor cultural la enorme intuición, porque era un tipo absolutamente, tenía una gran inteligencia intuitiva, la enorme intuición de construir un espacio cultural a partir de la poesía. En un momento que evidentemente la narrativa y el ensayo estaban conculcados, porque el referente de la narrativa es un referente, aunque sea fantástico, es un referente inmediato, y eso estaba siempre bajo sospecha. El referente del ensayo ni hablar. Claro. Es decir, solo el pensamiento, aun cuando fuera filosófico, era sospechoso de entrada. Entonces él se dio cuenta que desde la poesía se podía resistir, se podía hacer una resistencia cultural. Por eso yo no reniego de esa denominación, generación de la resistencia, que de algún modo le debe muchísimo a Fayet como un gestor cultural, como un hombre de acción, que es milagroso, y lo digo por esto, porque era un tipo que yo creo que sobrevivió porque no guardaba zonas oscuras en su corazón y en su alma, no tenía. Era un tipo generoso. Por supuesto tendría defectos y cosas como... Sí, como todo el mundo. Pero ¿sabés que esto de que en el 75 planteara una editorial de poesía, y como estás planteándolo vos, digo que yo no lo había pensado, que en ese páramo quizás la poesía tenía más chances, digamos, de sobrevivir. Yo lo que sí recuerdo es haber hablado con Laura Orelloni y con Mercedes Ramírez, que se fue hace poquito, se nos fue la semana pasada, y ellas decían que en ese ambiente del 75, donde los escasos intelectuales se juntaban a conversar, lo único que hacían era lamentarse, diciendo, qué increíble, esto va para peor, cada vez peor, esto es increíble, esto está superando todas las cotas de represión. Y en ese ánimo, con ese tono de charla, dice que aparecía Rolando Fayet y dice, bueno, es el momento de una editorial de poesía. Sí, yo creo que fue asombroso y loco, y yo te cuento que antes de pertenecer y publicar en La Balanza, sí asistí a las largas lamentaciones del Sorocabana, por ejemplo, claro. El viejo Sorocabana, a aquellos lamentos y aquellas
planideras y planideros que se quejaban, y bueno, y se quejaban con verdad, ¿no? Pero la nostalgia de Uruguay, era la nostalgia, ¿no? porque era la fractura. Claro. Si no había medios de comunicación, no había posibilidad que en un diario saliera una zona cultural. Ahora, yo creo que fue no la inconsciencia, sino la enorme inteligencia espontánea, intuitiva de Rolando Fayet como gestor cultural. Una pregunta, porque él planteó, no solamente, y esto me parece tan más osado, más atrevido, dice, planteó, es el momento de una editorial de poesía y de hacer lecturas intempestivas, en algunos lugares, digo, a reunir gente, por lo menos, para mantener la llama. Y dice que lo miraban como diciendo, bueno, siguieron, ellas las apoyaron, obviamente Laura Orellón es fundamental en esto para la selección de autores, ¿no? Los autores de Ediciones La Balanza la verdad que es una selección, es un dream team, todos tuvieron un gran desarrollo a posteriori. ¿Cómo fue que llegaste vos y cómo es que si participaste en alguna lectura? Mirá, en esos duros momentos, bueno, en una lectura había un lugar que se llamaba la editorial Losada, pero no tiene nada que ver con la editorial actual Losada, que es parte de un sello multinacional. Era la vieja y antigua editorial Losada que había publicado en Buenos Aires a muchos autores del exilio español, espectaculares, autores, poetas, y era la editorial Losada que tenía una especie de sucursal y una galería de arte en la calle Colonia y Ejido. Y fui convocado, mirá, no por Rolando, ahí conocí a Rolando, por Nancy Bacelo. ¿Yeah? Yo ya conocía a Estrázulas, que a su vez me hablaba mucho de Rolando, porque Rolando era un personaje de sus cuentos y de sus novelas. Entonces el día que conozco a Rolando, digo, pensé, este tipo es bobo o se hace el bobo. Después me di cuenta que se hacía el bobo. Después, en un ambiente de mucho alcohol, mucha grapa con limón, algún whisky, mucho beberaje y mucho planidero, era un tipo que no tomaba, y un día me explicó, me dice, no, yo bendigo el agua, dice, y efectivamente lo hizo, bendijo un vaso de agua, mientras nosotros tomamos grapa con limón y nos emborrachamos hasta darnos vuelta, él se embriagaba de la luz, de la poesía y del agua. Era un tipo que había tenido su etapa de... Sí, alcohólico, ¿no? Alcohólica. Alcohólico, sí, por eso dejó totalmente. Eso, por ejemplo, fue un asombro enorme. Digo, ese tipo está muy lúcido. Después, recuerdo, te digo, ese fue mi primer contacto, era siempre en boliches, los boliches cambiaban. Yo me daba cuenta que había que cambiar los boliches porque, ojo, era sospechoso simplemente cuando se juntaban 4 o 5 durante cierto tiempo en el mismo lugar. Salvo el Sorocabana. El Sorocabana, digo, era otra cosa. Pero entonces cambiábamos de boliche y a la inteligencia y a la mirada de selección y de catálogo y la mirada crítica de Laura Orelloni, que fue fundamental, a mí me parece que en este sentido hay que reconocerlo. Se le unió esa cosa de Fayet de decir, la casa está habitada, cosas que fueron frases que después fueron títulos de sus poemas. O sea, esto no es un desierto, la casa está habitada, con la poesía se puede resistir. Y cuando lo digo como un homenaje a un tipo que realmente fue un gestor cultural al que hay que rendirle homenaje, porque ahora se puede contar cosas que creo que nunca se dijeron. El tipo, por ejemplo, se la jugó cuando alguien pedía exilio en X país, pero no tenía la manera porque no era, digamos, no había aparecido, es decir, no tenía la documentación. Estamos hablando de una época que era capaz de meterse en X lugar y recortar del diario cierto comentario y enviarlo por correo para que eso le pudiera servir de prueba a esta persona y conseguir un exilio en tal o cual lugar. Es un tipo que se la estaba jugando siempre, es un tipo que no llevaba agenda, pero entonces tenía una serie de tarjetas donde vos le dabas, alguien X le daba un número de teléfono y el tipo en vez de escribir 9 escribía un 8. ¿Y por qué? Porque si alguna vez lo detenían, te estoy diciendo cosas que nunca las dije, ahí iba a aparecer un 8 y no iban a dar, y después, claro, el gordo tenía una memoria extraordinaria, se hacía el bobo y que no la tenía,
porque no tenía agenda, y si llegaba a caer, él no iba a caer con una agenda, iba a caer con una serie de números que no daban a ningún lado, que solo él sabía descifrarlos. Él no ponía los nombres, no sé si me explico. Sí, claramente. Te quiero decir, era un tipo de acción, pero al mismo tiempo con una enorme meter para adelante, con una enorme generosidad, con la enseñanza de que, y no estoy hablando todavía del poeta, de la enseñanza de que uno tiene que tener la cabeza muy abierta, y que era el peor momento para hacer círculos cerrados, círculos exquisitos, torres de los panoramas. Claro. Era un momento para abrirse, pero al mismo tiempo ahí estaba Lauro Orelloni, que hacía su selección y su rigor. No, y aparte alguien con gran sentido del humor también, ¿no? Y un tipo que campeó todos esos años con un enorme sentido del humor, con una voz privilegiada, una voz de locutor que hay que escucharlo, vos acabas de pasar, y además con una poesía que tiene una aparente simpleza en el panorama de la época, pero que vos no sabés la fuerza que le dio a muchos que después fueron, obviamente no hablo de mí, que fueron poetas muy importantes. Estoy hablando, en esas ediciones publicó Jorge Arbeleche, publicó Tatiana Oroño, publicó Hugo Fontana, es decir, a partir de la poesía de Fayet también se decía, la casa está habitada. En vez de escribir un libro que se llamara El Muro de los Lamentos, escribió un libro que se llamaba El Muro de los Descansos. Claro. ¿Y cuál era el descanso? Era la palabra. La palabra, sí. Entonces, ese otro aspecto poético se complementaba con ese de gordo bonachón que escribía los números mal. Yo decía, pero Rolando, te dije 1 y escribiste un 7. Y me decía, no, yo sé por qué. Dice, lo que pasa es que yo después me acuerdo. Y te digo una última cosa, para que veas que el personaje era mucho más complejo. Las fuerzas de la luz estaban con él. El lado más claro de la luna, pero él conocía el lado oscuro. El lado más claro del sol estaba con él. Ediciones de la Balanza se llama así porque él era de Libra, sí. y tenía que ver con eso. Pero mira, Rolando, vos me vas a decir, vos sos un tipo que tiene un background científico, racional. Bueno, Rolando fue el que me inició en los primeros pasos del tarot. Claro. Rolando tenía una zona esotérica, espiritual, abierta, sí, totalmente, limpia, sí. transparente. Exacto. Cuando él dice que eso me causa gracia, porque él se autodefinía una y otra vez cristiano, y todo el mundo tiene una definición de cristiano. En el caso de él era un cristiano súper heterodoxo, porque estamos hablando de tarotista, su madre era tarotista, pero alguien que estaba vinculado a la astrología, alguien que tenía, uno hablaba, por lo menos pasaba a mí, hablabas con Rolando y de esos temas cuando lograbas que él te hablara, ¿no? Obviamente no era fácil. No era fácil. Pero cuando él hablaba, yo por lo menos salía de esas conversaciones con la idea de que el mundo era mucho más plural y mucho más multidimensional de lo que yo veía. Sin duda, mira, yo hago un paralelo que no tienen nada que ver, pero sí son un paralelo porque son dos figuras que conocí por esa época y que me deslumbraron de modos distintos. Uno es Lebrero. Uno es Lebrero con su esoterismo también y con su parapsicología y con su... que trabajaba con el lado oscuro. Y el otro, que trabajaba con el lado claro, pero que era de algún modo paralelo, era, y en la misma época, en la época de oscuridad, era Fayet. Y Fayet no... Claro, quien escucha... Yo hoy tengo 54 años y haces un zapping en la radio, escuchás la chantería absoluta del tarotismo, sí, del New Age. De la New Age. No, estamos hablando de otra época. Estamos hablando de un tipo que había leído a Carl Jung, estamos hablando de un tipo que sabía de sincronicidad, estamos hablando de un tipo que no cobraba, después sí en su exilio en Barcelona trabajó, él no quería que esto se contara, pero estamos hablando de una época en que él tomaba esos instrumentos que tienen que ver con el conocimiento humano, como lo demostró Freud, como lo demostró Jung. La psicografía me hablaba, digo, estamos hablando de que alguien que experimentó en muchos aspectos. Amplísimo, con una experiencia latinoamericana también muy vasta, que no se hacía el héroe, otros te contaban, yo recorrí Latinoamérica, el tipo al estilo del Che, bueno, él jamás te lo hacía así, pero si vos te dabas cuenta, había estado en Ecuador, que conocía, que había estado viviendo en lugares disímiles y extrañísimos, que había hecho realmente una militancia de exilios voluntarios y después involuntarios, lamentablemente, cuando se tuvo que ir,
Pero lo que te quiero decir, era un momento que no era la New Age, era casi una edad medio oscura, y en esa edad medio oscura, ese medioevo oscuro de torturas literales y de padecimiento y de aquello que Mario Benedetti llamó incilio, este hombre fue un gestor, logró montar una editorial de la nada, logró lecturas de poesía multitudinarias para lo que era la época, y ojo que no eso no fue gratis. Mirá que siempre había alguna gente por ahí, lo investigaban, y lo que pasa es que el gordo se hacía el bobo, el gordo se tiraba el tarot y le salía una carta y decía, por esa calle no voy por la otra. Claro. Sí. Y en ese sentido, claro, contado así parece anecdótico y parece un poco casi de realismo fantástico, pero yo te puedo asegurar que en esa época de poca imaginación, de mucha oscuridad, de mucha rigidez, de pelo corto, nos hacían rapar en la universidad. Bueno, Fayette representó ese espacio de libertad, ese espacio de esoterismo, esas psicografías, el tipo que un día te traía Pessoa y otro día te releía un poema de Benedetti para mostrarte el otro lado de la moneda, otro día hacía defensa siempre además positivo. Eso es una cosa extrañísima en los sistemas culturales de todo el mundo. Exacto. El tipo que sin perder astucia y sin mandarse algún chiste, siempre era positivo, siempre era positivo. Y yo creo que eso fue fundamental para sobrevivir. Yo creo que los sistemas, los servicios en la dictadura no lo pudieron agarrar al gordo. El gordo era leve y tenía alas. Por eso habla algo del ángel Héctor Rosales cuando habla de Rolando Fayette. Rafael Courtoisí, gracias por estar acá, gracias por ayudarnos a abrir esta semana. Vamos a estar el miércoles ahí a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. Pueden ir a escucharlo a Rafael Courtoisí, va a ir a leer poesía. Vamos a hablar también de Ediciones La Balanza, vamos a hablar de Rolando Fayette, vamos a hablar junto con Rafael Courtoisí, que leerá poemas suyos, Jorge Arbeleche y Tatiana Oroño. La idea es celebrar este miércoles a las 19 horas. Nos vemos ahí y te veo hoy también, Rafael. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, un abrazo enorme. Y bueno, lamento lo de Mercedes, pero yo sé que Mercedes y el gordo Fayette ahora deben estar tomándose un vasito de agua bendita en algún lugar y celebrando nuestra celebración con ellos. Dale, che. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Regresé, medio pavor, corrí, medio calor, conté, no me creí.
preocupe que va a ser un viaje para meditar. Saldré de aquí en pocos días más. Saldré de aquí, les puedo asegurar. Saldré de aquí en pocos días más. Saldré de aquí, les puedo Fernando Cabrera, El Loco, un tema clásico. Fernando Cabrera era uno de los cantantes, de los músicos que llevaba Rolando Fayet cuando en el 79, 80, 81 organizó ciclos de canto popular allá en Salto, mientras era director o subdirector de programación de la radio Tábare. Ahora, amigos, lo digo porque Rolando siempre me hablaba de Fernando Cabrera y siempre tenía una entrada, digamos, obviamente una invitación de Fernando cada vez que inauguraba, cada vez que estrenaba un nuevo disco. Ahora los invito a escuchar testimonios de gente como, nada menos como la profesora Laura Orelloni, la poeta Orfilia Bardesio y el escritor y poeta, el narrador Enrique Strázulas sobre Rolando Fayet. Yo lo que más puedo resaltar de él es la comunicación personal que tengo con él. Es la persona más encantadora que te puedas imaginar. Con él puedes dialogar sobre cualquier tema, que siempre está, digamos, lúcido para darte opiniones. Cuando pasa por acá, siempre toca el timbre, sube. Es un ser extraordinario. Si estás deprimido, allá te levanta. Sí, es muy verdad que es un ser abierto. Un ser abierto y además con una gran ternura. Bueno, ahora en cuanto a la poesía, sí, siempre yo lo asedio un poco, ¿no? A ver cómo es lo que estás haciendo, mostrarme por favor, pero él nunca sabe dónde lo deja. Es increíble. Yo lo entiendo, porque tiene un desorden ordenado para él, ¿no? Para mí no, pero para él sí. Bueno. Orfila, la poesía de Rolando ¿te parece que es franca, abierta o que también tiene su costado oscuro, digamos? Bueno, mira, yo creo que es franca y abierta, en general. Pero como él es muy emotivo y, como te diré, y se guía por sus impulsos emotivos, hay cosas que de pronto para él son claras y para mí, o para el que lo lee, no. Claro. Sí, entonces es digamos que alterna la lucidez, la claridad, esa franqueza con ese hermetismo, ¿no? Sí. Yo recuerdo El Ángel Sumergido, un apartado que me mandó Héctor Rosales sobre él. Sí, es un artículo que escribió, una suerte de crítica, Héctor Rosales, que aparte le dedicó un poema, una poesía larga a Rolando, se llama Fayet en las plazas nuevamente. Sí, 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 lo quiere muchísimo. Me acuerdo que en una época estaba yo muy deprimida porque me sentía muy aislada y me dijo Héctor desde Barcelona, por favor, habla con Rolando. Y yo no lo conocía en ese entonces, pero ¿cómo? ¿Quién es Rolando? No, habla con él, por favor. Y así como te digo que te levanta el ánimo, es una cosa cierta, ¿no? A mí me ha pasado así. Yo no sé cómo él sobrevive, porque es como una especie de ángel que tiene... Se plantea que él es un animador cultural, y animador o gestor cultural uno dice, bueno, el que organiza cosas, pero en realidad también es animador en el sentido de que también da ánimo. Ah, sí, es verdad, es muy verdad eso, sí, da ánimo. Y bueno, la poesía de él es eso también, porque la poesía de él no lo podés recibir así pasivamente como algo sobre lo que vos te podés ilustrar. Te anima, te introduce en un mundo muy animado, muy fuerte, muy tierno a la vez, ¿sabes? Sí, es un ser así. Sí, en una poesía, en la poesía que hablé, Héctor Rosales le dice a Rolando, dime que sigues ahí, hermano, que esta ráfaga de azul es apodo de tu risa, que tanto marrón es río mejorable, y en algún muelle zarpó la urgente, muy esperada medicina. Sí, yo me acuerdo de una manzana que él les venía como fuente de luz y fuerza, las manzanas.
Él dice que una de sus poetas, digamos, que lo marcó es Liber Falco. Por eso te hacía la pregunta de la franqueza, la poesía. Y el otro, Humberto Meguet. Ah, sí, puede ser, sí. ¿De cuál te parece que más, no sé, que hay una afiliación? A mí, yo lo encuentro más cerca de Liber Falco. Ah, mira. Sí, para mí. Yo creo firmemente que él recibió mucho de la madre. Y integra la parte más esencial de su ser. En determinado momento, yo me acuerdo cuando te entrevistamos, hay algo que te vincula o te asocia o te relaciona con Rolando, que es la fe cristiana, ¿no? Ambos son cristianos y católicos. Sí, y una vez sí. me acuerdo que en la entrevista dijiste que hasta en cierto momento te habías sentido como, no diré segregada, pero marcada dentro del contexto intelectual por tener una fe que en su momento no era lo habitual, lo común, ¿no? Lo frecuente, sí, digamos, en los círculos intelectuales. Pero sin embargo, para él no. Él sí. Él tiene algo de sacerdote laico. Sí. Mirá, Orfila, escucha esto. Sí. Dice, Sergio López Suárez es un escritor de literatura infantil. Y dice esto: Rolando es tan generoso que, habiéndose enterado de que me habían operado el corazón, escribió a Francia, Lourdes, solicitando una misa por mi pronta recuperación. Creo que Rolando debe tener una fraternal amistad con Dios, porque he marchado bastante bien. Esto escribe Sergio López Suárez. En realidad es de Rolando Fayet el mérito de Ediciones de la Balanza. Yo fui simplemente una partner de Rolando, pero la generosidad de Rolando que tiene no tiene límites, es ilimitada, es impresionante además. Puso en marcha ese proyecto que yo pensé desde el principio que era una quijotada, y lo era, sin lugar a dudas. Éramos Quijotes largados así a la aventura, ver qué era lo que pasaba. Capaz que es una pregunta muy simple la que te hago, pero ¿cómo fue exactamente que empieza? ¿Cómo te acordás cuando Rolando habla con vos? ¿Y qué papel tiene en esto también Julio Chaper? Bueno, yo creo que Julio Chaper y Rolando habían hecho el plan antes de llamarme a mí y andaban buscando a alguien que los acompañara. ¿Alguien más con sentido común? No, yo no lo tenía mucho porque me largué como Sancho Panza atrás de Rolando, sobre todo de Rolando, que era un motor imparable, porque no te podés imaginar lo que fue la formación de Ediciones de la Balanza. Yo recibí en mi casa una llamada telefónica de Rolando, a quien no conocía directamente, conocía amigos de él. Recibí una llamada telefónica citándome para una reunión en la Giralda. Yo no tenía la menor idea de lo que era y me hablaban de reuniones en esa época y se me encogía el corazón porque ya que iba a pasar. Bueno, allá hice de tripas corazón y fui. Me encontré con Rolando y con Julio, que me plantearon el problema de una editorial de poesía. A mí me pareció maravilloso. Y bueno, ahí largamos. Estaban los libros de Rolando, que ya había publicado uno, los poemas de Río Marrón en Banda Oriental, y tenía 2 libros en espera. Y Julio Chaper tenía otro. Me erizo en este momento cuando pienso, porque nunca pensamos que iba a ir tanta gente la primera presentación de libros, del libro de Rolando, que fue el primero que salió. Juntamos tanta gente que no podíamos creer, jóvenes, viejos, niños, mujeres, hombres, yo qué sé, de todo un poco había. Bueno, yo justamente escribí el prólogo a su primer libro, que fue Poemas del Río Marrón, hace muchos años. Sigue siendo uno de sus mejores libros de poemas. Al mismo tiempo, creo que en las oscilaciones que tenemos todos los que escribimos poesía, está dentro de una línea de primerísima calidad, dentro de la alta poesía uruguaya, ¿cómo no? ¿Sabes, Enrique, que yo, de alguna forma, aunque bueno, lo mío es un atrevimiento, pero veía cierto
tono la poesía de Rolando y me sonaba en parte a letras de Alfredo Zitarrosa, como Guitarra Negra, esa forma de numeración un poco épica. Bueno, yo no he notado eso, pero sí lo que he notado es que los versos de Rolando Fallé creo que superan a los de Zitarrosa, porque lo que ha hecho Alfredo Zitarrosa fundamentalmente son letras. Claro. Y además el discurso llamado Guitarra Negra. Creo que tiene algunas letras que lindan con la poesía, pero en ese orden yo preferiría a Osiris Rodríguez Castillo, que me parece que es un letrista y un poeta realmente importante, que supera muchas veces a los mal llamados poetas cultos, ¿no? Bueno, él me presentó los textos para que simplemente como amigo, para que los viera, y la ocurrencia del prólogo creo que fue mía, con relación sobre todo al pintor. No hablé tanto de poesía como del pintoresquismo del poeta, que acababa de irse a Europa, de Panamá, en un avión con caballos de carrera, una serie de cosas que pintaban a una personalidad absolutamente extravagante, ¿no? Es tarotista, le gusta la astrología, su madre era una gran astróloga, fue secretario de un presidente en Ecuador, fue secretario de una senadora. Fue secretario de un presidente en Isla de Pascua también. En Isla de Pascua. Sí, un presidente imaginario de Estrázula, creo que hay una anécdota, ¿no? De que hablaban con vos y hacían todo una especie de falso programa, ¿no? ¿Puede ser? ¿No? ¿Un falso programa de radio? Sí. Bueno, a veces hacíamos alguna travesura radial hace muchos años, aprovechando por ahí más bien fui yo, porque aprovechando el don de imitación, alguna vez hice de Onetti, alguna vez hice de Borges, y nadie sospechaba de que era Estrázula. Y el preguntón era Rolando. Enrique, una pregunta, a ver si te acordás. Poemas de Río Marrón, 1971, vos escribiste el prólogo. ¿Te acordás cómo fue presentado el libro? ¿Tenés algún recuerdo de ese libro? ¿Del primer libro de Rolando? Yo creo que Poemas del Río Marrón lo publicó Ediciones de la Banda Oriental y que nunca fue presentado. Me parece, si no me falla la memoria, creo que no fue presentado. No solamente es un gran poeta Rolando, sino que en el caso de Estrázula es un lector, ¿no? Lee tus originales, leyó Pepe Corvina. Bueno, es el primero que leyó Pepe Corvina. Fue el primero que leyó esa novela inédita, que yo nunca sospeché el éxito que podía tener, que lo tuvo, ¿no? Bueno, me dijo, va a recorrer las 7 leguas, y bueno, se cumplió. Acabamos de escuchar a la poeta Orfila Bardesio en primer lugar, a la profesora Laura Orellón en segundo lugar y en tercer lugar al escritor Enrique Estrázulas. En diciembre del 2006 conversamos, Rolando Fallé siempre era una especie de aliado estratégico del programa Sopa de Letras, y tuvimos varias conversaciones sobre Ediciones La Balanza y también lo entrevistamos y vamos a escuchar unos fragmentos de la entrevista que le hiciéramos en diciembre del 2006 a Rolando Fallé. Yo creo que el tiempo no existe, ¿no? El tiempo es como una cosa circular, donde no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana. Lo he sentido además a través de reencuentros. De repente me reencuentro con alguien que no veo hace mucho tiempo y es bueno, como decíamos ayer, es lo mismo. Es lo mismo que hace 20 años, que hace 10 años. Bueno, me pasa, no sé, con algunos libros, con algunas películas, con algunas músicas. No, porque recuerdo que Borges había tenido una experiencia, él decía, mística, la definía porque vio un día un paredón, ¿no? Un paredón medio roto y sintió la sensación de que ese paredón era igual que hace 75 años, que antes de que él naciera, y vio las cosas, dijo, como las ve, puede haber Dios sin tiempo. Sin tiempo, claro, sí. El tiempo, incluso el espacio no existe tampoco, ¿no? Parece raro, ¿no? Es difícil de creerlo, de concebirlo. Vos has andado para tantos lados, eso es la prueba de que...
Rolando, discúlpame, te vuelvo a una cosa que me interesó mucho. Dijiste el tiempo no existe. Pero cuando alguien tira el tarot, las cartas de tarot, y la persona que va a consultarlo o le va a preguntar, quiere ver el futuro. Normalmente me decís que puede haber pasado también, pero ahí Claro. no hay la persona que está como esclava de qué va a pasar en el futuro, del Y tiempo. bueno, porque seguro, sí, porque de carne somos débiles, somos pequeños, estamos atados a una cantidad de circunstancias, y bueno, entonces seguro, bueno, si me van a aumentar el sueldo este mes, si voy a cobrar lo que me deben, si voy a pagar lo que... yo qué sé. Entonces... Porque cada uno vive en una serie de momentos que es el tiempo. Nosotros designamos el tiempo a Claro, esa seguro, serie de sí. momentos. Es como la de muerte. experiencia. Uno dice que la muerte no existe. La muerte no existe, pero tiene una durísima apariencia. A uno se le muere la gente y es horrible. ¿Cómo que no existe la muerte? Y no, seguramente no existe porque esa persona vive enseguida en otro plano. Pero hay que bancarse esa apariencia de muerte, ¿no? Hay que bancársela, Claro. ¿no? Pienso que el poeta es medium, ¿no? Lo hablaba mucho con Marosa. Yo le decía, Marosa, ¿vos creés que el poeta es medium? Marosa me decía, sí, pero al mismo tiempo es coautor. Al poeta alguien le dicta las cosas, pero él colabora con ese que le está dictando las cosas. Hay algo como de la técnica del escritor, o sea, en ese sentido. Sí, de la coautor. responsabilidad, La seguro. responsabilidad. Juana Ibarburu tiene un libro que se llama Mensajes del Escriba. Mensajes del Escriba. Como cosas que le llegan y que ella va. A la inolvidable poeta Liber Falco, esta la escribí y la publiqué en Andorra. Hermano Liber Falco, cerca de Arinsal, Pal, de las Pistas Nevadas. Bueno, esas son localidades de allá, ¿no? Cerca de las Grandallas y Retamas. La Grandalla es una flor de Andorra. Te evoco como un río, te invoco, te agradezco. Barrio Jacinto Vera, fuimos con Montserrat, tu luna perseguida, casas lata y madera, trenes de Humberto Meguet y de Antonio Machado, tardes con Benedetti, hermano Liber Falco en territorio de los 4 ríos que preside el Valira, te cuento, hermano altísimo, que me vine aquí a gastar ya mi antigua moneda y que busco un verano, 4 ríos de amable infancia, Gardel, Marosa y Toni, y 3 mañanas, dulce hermano de valles, de nocturnas montañas, jazmines, voz transida, tu colmada garganta, tu pueblo voz, guitarras. A Liber Falco. Y esta es a Michelini. A Cervar Michelini. Sí, este poema no... Es del año 78. Claro, sí. Este poema es fuerte, ¿no? Qué personaje, Michelini, por favor. Porque tu sangre aterra, a Selmar Michelini. Claro que no se muere tu nombre, noche olivo. Estás en cada rabia, en todo Padre Nuestro. Cierto, crecerá el pasto, vendrán los ríos, tu semilla, tu mayo, cotidiano tu nombre por siempre como el agua. Llevarán nuestros hijos mucho de tu manera, tu tiempo, madrugada, profundísimo hermano. Buenos Aires se esconde como una casa incierta, porque tu sangre quema todavía, en nombre de tu sangre, las hogueras, el salmo, porque tu sangre aterra, sigue amando, bautiza cada aurora, desnuda a los culpables, dolor, espanto, océanos, y tu sangre, próxima luz, la sangre. Oh tiempo de la ira, chacales cebados, hipócritas doctores, funebreros del buen amor y el canto, no olvidadas colinas, un árbol solitario como un bosque de un pájaro, un bosque amanecido como un árbol de cantos. En nombre de tu sangre, porque os sanan las piedras, por tu cruz, por el alba, en nombre de tu sangre, nosotros venceremos. Ah, mientras tanto, corazón arriba, torre de luz, hermano repartido, crecemos en trigal y no hay olvido. Claro que no hay olvido, es el mar, por Dios, ¿no? Vamos a leer un poema del primer libro que se llamó Poemas de Río Marrón. Fue publicado en el 71.
Era un poema de amor, ¿no? Allá en el 71, antes del dengue, yo qué sé. Entonces era reconocer toda mañana cada mínima veta de tu piel, detectar con los ojos la más leve inflexión o variante de tu olor cotidiano, enloquecidamente interrogarme acerca de lo que guardabas abajo de tus dientes, tras tus leves ojeras, prolongando tus ojos, que casi siempre verdes. Entonces de mañana era encontrarte entre tu piel de cerca, a raíz de un leve roce, tu voz cuando decías, era tu piel sin duda, era mi sangre, terquedad erizada, obsesiva en su perruna, humanísima, sutil afinidad con sangre tuya, tus manos, tu saliva, el universo entero de tu cuerpo, aunque esta es otra historia, hay más detalles, localizables, breves, luminosos. Y escribo que ese entonces no pasó, que se ha quedado, soy yo definitivo. Me traje hasta este ahora aquel entonces, me lo traje o me trajo y aquí estamos. Estoy yo, está el hoy, está el entonces. A ti no te he traído, me fue imposible. No quise o me distraje o te negaste o no te diste cuenta. Hoy, este día, está tu parentesco que no niego ni admito con la piel que es la tuya. Está tu gusto a sal, la ilusión de algas encandilando mis tardes y mañanas. Reconozco aquí ahora tu nítida figura, incambiados tus ojos. Solo aquí faltas tú, estás tan cerca, desde aquel tiempo aquel te he devorado. Poemas de Río Marrón, 1971. Este fue el primer libro mío que salió. Y acá tenemos unos cuantos inéditos. Pájaros. Estás reencarnando en luces, en canto siempre al alba. Todo canto es el alba. En proyectos de flores, en gatos positivos. Estás reencarnando en frutas, en caminos, en cartas, en maquinados folios, en saludos temprano, en sellos, en teléfonos, en lagos y en andamios, en ríos marrones, rocas, en puertas y en ciudades. Sos un barco, una rueda, las recetas, el valle, hierba dulce, los pinos, luna en creciente, rosas, almacenes y esquinas. Estás reencarnando en pájaros, en figuritas de ángeles, algún libro, otros cromos. Te digo, sí hay caminos, cada estrella es tu nombre. Escuchá, necesito que yo te deje en paz, o sentir que la paz está conmigo y migo. Necesito una playa, una invencida infancia, la sombra y 10.000 soles. Inédito. Inédito, pájaro se llama. ¿Seguimos con los inéditos? Si usted quiere. Bueno, reales. Reales quiere decir como vintenes, algo de eso. ¿No? Reales. ¿Cuánto valdrá la miel? El rojo y amarillo frutazo colombiano. ¿Cuánto el agua de roca? ¿Cuánto la silla del esponjado ombú? La tarde enamorada. El más violento gris verde azuloso o azul enverdecido, enverdinante, azulo. Cuánto la lluvia, el mies, cuánto arroz, peixe, maíz, cuánto la tarde, el mar furioso, el teatro, la sombra de las lilas del impaciente tilo, calle bajo los tilos, memoriada en creciente. Bueno, esto de calle bajo los tilos es una alusión a una calle de Berlín, Unter der Linden. No sé, que siempre me quedó, ¿no? Que se llama así. Y esto debe tener un poquito más de 10 años, ¿no? Un poquito más de 10 años. Son de un cajón que revolví para venir acá. Hay otro poema que se llama Árbol Madre y que está dedicado a un parque de Montevideo. No vamos a decir cuál es. Árbol Madre. Y recorras el campo en cierto modo, recuperes los verdes, las sombras poderosas, la poco aflicta tarde, la descanso, la río cercana o no, los parques, el esquema de gruta, el agua fulminante como toda la luz, como todo el camino, los nombres de la infancia, mal o bien traducidos, recuperes el canto agradecido,
el verbo solidario como todo el camino, la resolana, el resol de la luna te toque la cabeza, marque estrella en la frente, así te quedes. Bueno, tengo más inéditos, que son a mano, no importa que Creo que nadie lo va a notar. Bueno, Se nota. estos son cortitos y bien recientes. Y después podemos ir también a algunos de los libros, esos, claro. sí. Sí. Bueno, los inéditos. A Algunos se desmantela o crece, desmantela. Higo raíz, lejana tierra mía, saqueo visitado, tierra mía. Otro, cuando se ve Malbón o se imagina naranja, salto azul, marosa escala, sube, reencuentra, llama, reclama una respuesta lógicamente sana. Bueno, del libro Carta de Ríos, que es del, me parece que es del 92 o 94, del libro Carta de Ríos, Tort, sobre muertos sin filtro, sobre mujeres, niños, sobre el alma de amigos he construido pisando mi inexorable camino hacia la cumbre relativa, hacia el sillón que crispo, el micrófono, la cámara, el libro que casi nadie lee, pero yo escribo, mano segura escribo. He inaugurado cárceles, alambrado fronteras y racimos, pero nadie me oye temblar en la azul noche. Nadie invoca café por mi retrato, vino de arroz, ni verde trigo. Del mismo libro, Carta de Ríos, otro poema se llama Tiempo, Tiempo, un poco como el de Liberfalco, que es Tiempo y Tiempo, pero Tiempo, Tiempo. Asume en karma amores derrotados, sin ojos repite que no escucha y sabe que no sabe el tiempo circular de su retorno y veces. Reparte, no comparte, todo un teclado oscuro de repente, y es una voz la que no tuvo nunca, y es una vez la de otra, la de ahora. Llueve. Llueve se llama el poema. Creo que está lloviznando un poquito, ¿no? Pero este poema se llama Llueve. Va a ser llover más entonces. Qué coincidencia, no hay casualidades. Dice. Bueno, entonces viajo a la ciudad cercana, respiro el viento azul, el aire toco, pensando en un andén, aquel, la iglesia aquel, la plaza y rota el arcano mayor, no pide cuentas. Te invento un sol, miento que vino un sol, que el viento se hizo sol y ordino casas de fruta, o miel conversacionada fruta, austera y que ya queda la recordada mora, un otro rojo y verde, un perfume de viento sin ceniza.